Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Estamos comentando durante unos cuantos programas el sacramento de la unción de los enfermos. Y hoy en concreto lo vamos a hacer en el punto 1516, que ayer comenzábamos, pero dejamos sin concluir. Dentro de este apartado que dice quién recibe y quién administra este sacramento, ese punto 1516 dice: solo los sacerdotes, obispos y presbíteros son ministros de la unción de los enfermos. Es deber de los pastores instruir a los fieles sobre los beneficios de este sacramento. Los fieles deben animar a los enfermos a llamar al sacerdote para recibir este sacramento, y que los enfermos se preparen para recibirlo en buenas disposiciones, con la ayuda de su pastor y de toda la comunidad eclesial, a la cual se invita a acompañar muy especialmente a los enfermos con sus oraciones y sus atenciones fraternas. Bueno, ayer tuvimos ocasión de explicar por qué el sacramento de la unción de los enfermos es administrado por el sacerdote o por el obispo y no por el diácono, o no puede ser administrado ni siquiera en caso pues, de urgente necesidad por un seglar, como puede ocurrir pues en el caso del bautismo, etc. Eso quedó ayer explicado. Pero me centro más en este otro aspecto en el que se habla de la importancia que tiene de que se instruya a los fieles sobre los beneficios de este sacramento, incluso de que se haga una preparación previa, a ser posible una preparación previa, pues para mejor disponerse a recibir ese sacramento. Especialmente pues cuando allá por el Día del Enfermo, en torno a mayo, que suele ser el sexto domingo de Pascua, pues se celebra de una manera comunitaria el sacramento de la unción de los enfermos, pues lo lógico es que se haya hecho una preparación previa para recibir ese sacramento. No es correcto pues que una persona pues decida de una manera pues casi instantánea allí mismo, pues bueno, pues voy a tomar la unción de los enfermos, y casi lo hace pues porque toma una decisión a última hora, casi pues porque bueno, pues mal no me hará, ¿no? Y entonces sencillamente me pongo en la cola, me pongo en la fila. A veces es verdad que se pueden recibir sacramentos pues con esa ligereza, sin el suficiente discernimiento ni una conveniente preparación. Y aquí este punto del catecismo insiste en la importancia, ¿no?, de que las personas que van a recibir el sacramento de la unción, a ser posible, pues hayan recibido una instrucción, una preparación, hayan asistido a unas charlas, etcétera, etcétera. O sea, tenemos el peligro de la trivialización del sacramento. Y sobre la importancia de instruir, o sea, de que un fiel sea instruido, ¿no?, pues para recibir el sacramento, bueno, pues igual vendría bien hacer una explicación de algo, de una distinción teológica que se ha solido utilizar pues desde la Edad Media en la Iglesia, para hablar un poco teológicamente de lo que es la eficacia de los sacramentos. A ver si lo explico sin liarme mucho, ¿eh? Bueno, pues la teología distinguió entre dos términos latinos. Primero los digo en latín, pero que nadie se asuste, luego ya intento un poco explicarlo. Dos términos latinos que dicen, uno es ex opere operato y otro ex opere operantis. ¿Qué quiere decir uno y otro? Vamos a ver, ex opere operato quiere decir por la propia fuerza, es decir, que un sacramento tiene eficacia, o sea, tiene unos efectos por la propia eficacia del sacramento. O sea, el sacramento, objetivamente hablando, por sí solo, por sí mismo, tiene una eficacia, produce unos efectos por su propia fuerza, por su propia eficacia, independientemente incluso de la buena o mala disposición del sacerdote que lo administra o del fiel que lo recibe. Por ejemplo, el sacramento del bautismo, pues independientemente de que una persona pues esté mejor o peor dispuesta, el fiel que lo recibe, ¿no?, o que el sacerdote que lo celebra
sea más devoto, o sea más santo, o sea pues un pecador, o incluso aunque sea, pues, con perdón de la palabra, aunque sea un sinvergüenza, ¿eh? Sin embargo, ese sacramento tiene una eficacia por sí mismo. O sea, esa persona que ha recibido el sacramento del bautismo, por la propia virtud del sacramento, Dios se ha comprometido a que ese sacramento sea eficaz, sea válido. Y esa persona, pues, se hace miembro de la Iglesia y es hijo de Dios y su pecado original queda perdonado. Entonces, a eso se le llamaba en la teología tradicional ex opere operato, que quiere decir por la propia fuerza de la acción. Dios se ha comprometido a actuar ahí y hacer eficaz ese sacramento. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que entonces los sacramentos van a tener pues exactamente la misma eficacia, el mismo fruto, aunque sean celebrados con buena disposición o mala disposición. En total es lo mismo, porque al final, digamos, actúan de una manera mecánica o actúan de una manera, pues sí, podríamos decir, independiente de nuestra preparación interior. Pues tampoco es eso. Porque es verdad que también al mismo tiempo que se habla de ese opere operato, es decir, que hay una objetividad en la que Dios se compromete a que el sacramento tenga eficacia por sí mismo, también la teología ha hablado del ex opere operantis, que quiere decir que también, dependiendo de nuestra colaboración, de nuestra disposición, de nuestra apertura a esa gracia objetiva sacramental que se nos da, pues claro, pues el sacramento tendrá más eficacia o dará más fruto en nosotros o no dará tanto fruto. O sea que hay que afirmar las dos cosas. Un sacramento tiene una eficacia por sí mismo, porque es un conducto objetivo instituido por Cristo para hacer llegar su gracia a nosotros. Y sería, pues, la verdad es que sería, fijaros, ¿no? Pues, ¿qué sería de nosotros si un sacramento valiese, su valor estuviese supeditado, pues, a que el cura que lo celebra sea más santo o menos santo? Uf, qué problema tendríamos. Incluso, ¿no?, si dijésemos, bueno, pues este sacramento vale dependiendo de yo cómo estuviese interiormente dispuesto. Entonces, ¿qué pasa? Pues, ¿he quedado bautizado o no he quedado bautizado? Claro, hombre, sí que es verdad, por ejemplo, que para que un sacramento sea válido, por ejemplo, el sacramento de la penitencia requiere un arrepentimiento, y sin ese arrepentimiento el sacramento no se ha recibido válidamente. O sea, también es verdad que un cierto grado de colaboración, mínimo por lo menos, en algunos sacramentos es sencillamente necesario, indispensable para que el mismo sacramento sea válido. Pero hay que decir, ¿no?, que por la gracia de Dios el Señor también se ha comprometido a que los sacramentos tengan su eficacia por su propia fuerza, por la fuerza del Espíritu Santo, y no porque nosotros seamos mejores o peores, ni los sacerdotes que administran los sacramentos, ni siquiera los fieles que los reciben. Y a esto añado lo segundo, que las dos cosas hay que sumarlas y hay que conjugarlas, no es una u otra. Y a esto hay que añadir que cuanto mejor sea nuestra disposición, pues entonces, lógicamente, esa gracia objetiva, eficaz, que allí se está dando, pues obtendrá más fruto, porque encontrará un corazón mejor dispuesto, ¿no? Estaremos mucho más receptivos, mucho mejor dispuestos a acoger esa gracia que objetivamente se nos está dando. Por eso es tan conveniente, pues, administrar el sacramento de la unción de enfermos, pues con la mejor preparación posible. Fijaros que yo en algunas ocasiones, pues incluso, porque los sacerdotes, yo qué sé, pues pasan los años y acabas viendo de todo, ¿no? Y a veces incluso ves que algunas familias te dicen, mire usted, pues nuestro padre, nuestro hermano, quien fuere, ¿no?, pues está bastante enfermo, pero todavía está con consciencia. ¿Podría usted pasar dentro de unos días que ya posiblemente le van a sedar, y entonces él, como no se va a enterar de nada, pase usted a darle la unción de enfermos cuando él ya no se entere de nada, y así no se pone enfermo? O te dicen,
oiga, y mire, pues le suelen poner algún tranquilizante, o bueno, tranquilizante, pues o algún tipo de calmante, que él se suele quedar dormido pues a partir de las 4 de la tarde. Pasa a partir de esa hora, que entonces él ya no se entera de nada, y así él no sufre, no se pone nervioso al ver que le dan la unción de enfermos. Y claro, pues uno escucha eso y dice, Dios mío, esto, o sea, aquí nos falta fe, y caen, y a veces pues quien dice esas cosas pues igual tiene pues una concepción demasiado mecánica o cuasi mágica de los sacramentos, ¿no? Como diciendo, bueno, hay el sacerdote que haga su rito, que haga lo que tiene que hacer, y si el enfermo no se entera de eso, pues casi mejor, ¿no? Pero hombre, podéis imaginar que una cosa así, pues al sacerdote se le puede poner los pelos como escarpias, ¿no? Porque dice, pero esto está mal planteado. Tenemos todos que ayudarnos mutuamente, a hacernos caer en cuenta de que es muy importante la disposición interior para recibir un sacramento. Es trabajar interiormente pues una disposición, porque la gracia también está buscando una tierra bien mullida, una tierra acogedora de esa lluvia pues que quiere fertilizarnos, ¿no? Que quiere verdaderamente ser una lluvia que nos transforme, pero requiere una tierra bien dispuesta para acoger esa lluvia. Bueno, esto es importante, y por esto este punto del catecismo dice que se instruya a los fieles, que se les prepare convenientemente, y por supuesto que si no hay otra posibilidad que administrar el sacramento de la unción de enfermos, pues en un estado en el que alguien ya ha perdido la consciencia, bueno, pues se hace así, pero no es el ideal. El ideal es que haya una preparación, incluso que la persona tenga la capacidad de haberse acercado a recibir el sacramento de la confesión antes de recibir la unción de los enfermos. Cuando una persona no tiene la capacidad de confesarse, pues entonces la Iglesia sencillamente pues confía en que la administración del sacramento de la unción de los enfermos también incide sobre el perdón de los pecados, bajo la condición de que esa persona pues interiormente estuviese abierta al arrepentimiento, ¿no? Que Dios lo sabrá. Pero cuando existe la consciencia, y siempre es mejor hacerlo en esa consciencia, pues incluso se le pide al fiel que se confiese antes de recibir el sacramento de la unción de los enfermos. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos comentando el punto 1516 del Catecismo de la Iglesia Católica, en el que se habla sobre el sacramento de la unción de los enfermos, de la importancia, de la conveniencia de que los fieles se preparen o sean preparados por sus pastores antes de recibir este sacramento. Pero aparte de esa labor que tienen que tener los pastores de preparar a los fieles para recibir el sacramento, dice también, los fieles deben animar a los enfermos a llamar al sacerdote para recibir este sacramento. Qué importante es esta indicación que da el Catecismo. Qué gran apostolado pueden hacer los fieles a la hora de ayudar a sus hermanos a la recepción del sacramento de la unción de los enfermos. ¿Por qué? Pues porque, claro, porque un enfermo a veces no percibe bien. La medicina paliativa también en gran medida ha avanzado tanto que puede haber hecho que muchos enfermos no perciban bien los síntomas de la gravedad de su enfermedad. Pues, claro, cuando decimos que un enfermo se da cuenta de todo, se da cuenta de la evolución de su enfermedad o de la proximidad de la muerte y tal, bueno, pues es verdad, pero no tanto. No tanto porque, dependiendo de los casos, ¿no? Pero es verdad que la medicina paliativa ha mejorado tanto que puede hacer que una persona que tenga muy próxima al momento de su muerte tenga pues una sensación de bienestar interior, pues que no percibe la gravedad del estado en el que se encuentra. Por eso es muy importante que las personas que rodean a un enfermo pues sean una especie de puente para que la conciencia de ese enfermo
pues se vaya poco a poco iluminando ante la realidad de su existencia. Los fieles deben animar a los enfermos a vivir su enfermedad de cara a Dios. Deben de estar de alguna manera ayudándole a rezar, acompañándole en su oración, teniendo la paciencia de seguir el proceso del enfermo, que sabemos que un enfermo, hemos tenido ocasión también de comentarlo en este programa, pues un enfermo puede ser que tenga pues distintas reacciones y distintas etapas que tiene que ir superando, ¿no? Y decíamos que a veces un enfermo, cuando le dan una noticia pues de una enfermedad grave, suele comenzar por hacerse como si no ha recibido la noticia, ignorarla y luego rebotarse frente a ella, ¿no? Y tener pues una rebelión interior, y tiene que pasar pues un proceso hasta que llegue la aceptación y la paz interior. Y es importante que quienes acompañan a ese enfermo tengan un poco el pudor suficiente para respetar pues esa intimidad de ese proceso del enfermo, pero al mismo tiempo también acompañarle, que tenga con quien abrirse ese corazón, que tenga también donde soltar esas cosas exteriormente, ¿no? Y esa persona que acompaña a ese enfermo en ese proceso, él sabe muy bien cuándo es el momento adecuado, cuándo es el momento propicio para ir llamando al sacerdote, pues para hacerle presente de esta manera, de la otra, con delicadeza, ¿no? Con delicadeza, pero con verdad también, con verdad. Aquí entramos un poco en esto de preparar al enfermo para recibir el sacramento de la unción de los enfermos, entramos en un tema delicado, que es el tema de que hay que decir a los enfermos que tienen una enfermedad grave, que se acerca su fallecimiento, su muerte. ¿Hay que decirles la verdad de su situación? ¿O es mejor que permanezcan sencillamente en la ignorancia? Y sin duda, pues una cuestión tan delicada como esta que he planteado, pues podrá tener distintas formas de ser aplicada, dependiendo de sensibilidades, dependiendo de, pues sí, porque los ritmos de las personas o sus sensibilidades, pues pueden conllevar que la respuesta a la pregunta sea distinta. Pero yo creo que sí que se puede decir una especie de respuesta válida para todos. Siempre la verdad, expresada con delicadeza y de una manera acompasada al ritmo del enfermo, al ritmo interior del enfermo, que tiene más capacidad o menos capacidad de poder recibir pues toda la verdad. O sea, la verdad, sí, pero dicha con delicadeza y acompasada a ese ritmo y a esa capacidad de irla recibiendo. Pero qué importante es, por lo tanto, esa vocación de quien está junto a la cama del enfermo, y cuánto tiene que pedir luz al Espíritu Santo para ser instrumento. Incluso también, en la medida en que alguien cuida a un enfermo, debe de decirse a sí mismo una y mil veces, bien, y esto también me prepara para cuando yo sea el enfermo, para cuando yo esté en esa cama. Ahora me toca cuidar a este enfermo y luego me tocará a mí ser cuidado. O sea que esa es uno de los momentos en los que el Señor nos pone una posibilidad de apostolado, vamos, incomparable. Posiblemente el mayor apostolado que podamos hacer en nuestra vida sea acompañar a nuestros seres queridos o a otras personas que no sean familiares, acompañarles en el proceso de su enfermedad, hasta el momento de su muerte. Ese es el mayor apostolado. Porque no hay un apostolado más definitivo, porque bueno, hacemos un apostolado con un joven, con un niño, que está muy bien, por supuesto, pero luego uno no sabe, después de haber terminado ese apostolado, esa persona, qué derroteros tomará en la vida. Y lo mismo, tú le enseñaste unas cosas y luego, a cabo de unos años, pues le ves tomar posiciones totalmente contrarias, ¿no? Pero sin embargo, el apostolado del acompañamiento de la enfermedad, de ayudarle a abrirse a Dios, de ser puente y vehículo hacia el sacerdote en la recepción de los sacramentos, ¿no?, para con ese enfermo. Ese es un apostolado irrepetible, porque es casi acompañar a una persona hasta esa puerta, ¿no?, hasta esa entrada, hasta esa vida eterna que Dios le ofrece. Hay que pedir pues mucha luz y mucha conciencia
de la importancia de ese momento, porque nos solemos bloquear demasiado y nos condicionan demasiado pues ese tipo de reacciones en las cuales uno por pudor sencillamente porque nuestro familiar no sufra y no perciba, no presienta nada, ¿no? de que está enfermo seriamente, bueno, pues casi no vamos ni a mentar, ¿no? Ni a mentarle a Dios, ni a mentarle pues los sacramentos, ni la opción de la Iglesia. A veces nos bloqueamos con esas cosas, ¿eh? Y también creo que es importante tener confianza pues en la capacidad que tenga el sacerdote de una manera muy delicada y muy acompasada, al ritmo de esa persona, pues de hacerse presente y de ser instrumento de gracia. Y es bueno que la familia haya tenido una conversación con el sacerdote en la que le haya pues indicado cómo está el enfermo, qué grado de conciencia tiene del problema, pues de qué manera pues podría hacerse presente de una manera delicada el sacerdote, etcétera. Creo que es pues un momento de gracia. Quisiera en este momento servirme de un testimonio importante que hemos tenido entre nosotros. Hemos tenido el testimonio esta semana pues del fallecimiento en España pues del obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Romero Pose. Y creo que ha sido un testimonio su enfermedad para toda España, cómo él lo ha vivido, cómo él lo ha llevado. Ha sido algo parecido a lo que pasó con la enfermedad y fallecimiento de Juan Pablo II, que yo creo que Juan Pablo II hizo un servicio tremendo en el momento de su enfermedad y su muerte, un servicio tremendo de cómo vivir pues esa cercanía de la muerte, pues como dando un testimonio de verdadera fe y confianza, y mirar a los ojos a la muerte, ¿no? Mirarle a los ojos y darle también la bienvenida y testimoniar ante el mundo que el amor, ¿no? Que la gracia vale más que la vida, que la gracia vale más que la vida, que sabéis que es una expresión de un salmo. La gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Creo que Juan Pablo II nos ha enseñado a morir. Ahora se cumplen también 2 años, ¿no?, de su fallecimiento. Juan Pablo II nos ha enseñado a morir. Y posiblemente la lección que nos dio en los momentos finales de su vida fue tan importante como tantas otras enseñanzas y lecciones que nos dio en su juventud, cuando era un papa joven y lleno y pletórico de fuerzas, ¿no? Bueno, el Señor quiso que ejerciese de pastor joven, y al final también el Señor quiso que la mejor de las lecciones quedase para la etapa final de su pontificado, ¿no? Y al final los enseñó a morir. Bueno, pues algo parecido también le ha pasado como señor Romero Pose, que ha fallecido muy joven, con 58 años, y que nos ha dado un testimonio muy grande. Voy a leer una carta suya, una carta de Monseñor Romero Pose, pero ahora tenemos un momento de silencio, de reflexión, y paso a continuación a leerla. Estamos comentando en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica el punto 1516, en el que se habla de la importancia de disponerse bien para recibir el sacramento de la unción de los enfermos, y de cómo acompañar a los enfermos para que ellos sean vivan su enfermedad de cara a Dios, sugiriéndoles, animándoles también para que reciban el sacramento de la unción de los enfermos. Hemos comentado la importancia de vivir el misterio de la enfermedad, pues no ocultando la verdad, ¿no?, sino viviendo en verdad, aunque esa verdad también pues tenga que ser pues expresada con delicadeza, etcétera. Y quiero ahora pues referirme y servirme de una carta que Monseñor Eugenio Romero Pose, recientemente fallecido, obispo auxiliar de Madrid, pues publicó hace un año pues en la publicación litúrgica Magnificat, publicó hace un año en un testimonio de su enfermedad. Él llevaba una larga lucha contra el cáncer, era perfectamente consciente, por supuesto, de la gravedad de esa enfermedad, y escribió este testimonio de fe tan grande que voy a leer. Nunca un pastor, yo creo, que ejerce tanto de pastor como cuando le toca enseñar, no desde la teoría, no desde la teología, no desde los libros, no desde el catecismo, como me toca a mí ahora mismo explicar, que parece que uno pues coge el catecismo punto tal, punto cual.
la mayor enseñanza que a uno le toca pues, ofrecer en su vida es cuando le toca enseñar desde su vida, desde su situación existencial, ¿no? Cuando tu vida, cuando tu enfermedad se convierte en el libro desde el cual te toca enseñar a los demás. Eso también le ha pasado a don Eugenio, ¿no? Y él nos escribió esta hermosa carta, justo hace un año, titulada La gracia de la enfermedad. Y comienza así. Tu gracia vale más que la vida. Son palabras del salmista que se tienen como verdaderas cuando te sientes bendecido por la enfermedad y tocas los límites de tu caducidad. Sentir el hielo de la debilidad, del cuerpo que se rompe, de la mente que se oscurece, de la corruptibilidad que se adueña de lo que uno creía poseer, adquieren nuevo sentido cuando se abren los ojos a la verdad del dolor. Y únicamente uno puede mirar hacia adelante y salir de la espiral del absurdo cuando en la oración deja que el corazón acoja la luz de quien sufrió y saboreó las hieles del sufrimiento hasta el extremo. Al sentir la incapacidad inexorable de que la enfermedad no eres tú dueño ni de la vida ni de la muerte, entonces, solo entonces, levantas los ojos a lo alto y recibes el bálsamo que hace más dulce la existencia. Miras hacia adentro y hallas a aquel que, el primero en todo, no se negó a entregarse a un fin no definitivo que abre las puertas a una vida en plenitud. La enfermedad es profecía de la muerte. La muerte que adviene es experiencia que nos hace tocar fondo la pequeñez, para que podamos esperar la nueva vida, y esperándola, la agradezcamos. No se aprecia la vida si no se acepta la muerte. Permitidme que repita esta frase de don Eugenio, que me parece importantísima. No se aprecia la vida si no se acepta la muerte. Esperar la plenitud de la vida es dejar que el miedo a la muerte no aprisione el alma y el corazón. Vivir la enfermedad, no matar la ternura que con ella nace, es dejar que hable la verdad de la vida y decir no a la mentira. Esconder y no contemplar la enfermedad es obligar a que para siempre se enmudezca la palabra verdadera. Fijaros, interrumpo un poquito la lectura de esta carta. Fijaros que estábamos diciendo antes pues, de la importancia, de la conveniencia de ayudar a nuestros enfermos a vivir en verdad la situación, con delicadeza, con un sentido un poco de adaptarse a su ritmo de entender y de recibir, pero siempre teniendo como objetivo pues que la verdad nos hace libres. La verdad os hará libres y también la verdad de tu enfermedad te ayudará a que tengas la auténtica libertad, ¿no? Bueno, pues comentando esto, fijaros lo que dice don Eugenio desde su situación de vivir en la verdad su enfermedad. Dice él, voy a repetir esto. Vivir la enfermedad, no matar la ternura que con ella nace, es dejar que hable la verdad de la vida y decir no a la mentira. Esconder y no contemplar la enfermedad es obligar a que para siempre se enmudezca la palabra verdadera. Continúa. Padre bueno, que a todo y a todos nos has dado la vida para que supiéramos de tu amor. Padre Creador, me has desbordado tu querer. Tantas veces mi incapacidad de tener en mis manos los dones que tú me ofrecías en las tuyas, me distanció de ti. Yo sé que aunque me aleje, nunca dejarás que escape del cuenco de tus manos creadoras. Llegó a mis oídos la dulzura con la que volviste la mirada a tu Adán
enfermo y extraviado en un paraíso que creyó ser solo suyo. Sé como tu siervo Job en el silencio del abandono, sé como tu siervo Job en el silencio del abandono se mantuvo en la vida gracias a tu apoyo. Llegó a mis oídos la cercanía de tu ser y estar en los enfermos, pobres y débiles, que tu Hijo Jesucristo encontraba y curaba en los caminos de Galilea, Samaria y Judea. Sigo sintiendo la mano sanadora del Nazareno, que más que nadie saboreó el sufrimiento, la oscuridad del dolor, la entrega a la muerte, cuya manifestación es la gloria de Dios. Tuya, Señor Jesús, es la gloria del Padre, la que clarifica la carne que sufre, la que abre horizontes infinitos, la que regala la comunión que salva y que ofrece la incorruptibilidad. Gracias a tu cruz, la humanidad se transforma por el Espíritu de vida. Te pido, Señor, que sepa en el dolor pedirte el Espíritu, para que mi vida, en esta peregrinación que un día se acabará, y mi muerte estén en tu cruz. Tiéndeme tu mano, para que contigo, a pesar de la oscuridad del camino, tenga la sencilla certeza de abrir un día los ojos y verte a ti a la derecha del Padre con el Espíritu Santo. Muchos atardeceres, al ganarme el sueño, aguardaba encontrarte en la mañana que nunca tiene fin. Pero solo tú, Señor de mi vida y enfermedad, sabes cuándo es el día que jamás tendrá ocaso. Mientras tanto, déjame que no te deje y que dé gracias, porque cada instante es un milagro en la espera de otro mayor, la vida eterna, vivir contigo. Me abandono enfermo y débil en tus manos, que me hicieron, y en las de los hermanos que en el camino del dolor me comunican tu calor. Tus manos están llenas de misericordia, en ellas me refugio y en ellas me escondo con todos los que sienten el anuncio de que la vida eterna es el comienzo de la otra, de que la vida terrena es el comienzo de la otra, en la que la enfermedad y la muerte quedan para siempre vencidas. Gracias, Señor, de mi vida y mi enfermedad, porque me has enseñado que tu gracia vale más que la vida, que la frialdad de la muerte no dejará que se apague el fuego de tu amor. Esta es la carta que don Eugenio Romero Pose, obispo auxiliar de Madrid recientemente fallecido, pues escribía, ¿no? Pues en la Cuaresma del año pasado. Y tenemos que dar gracias a Dios por este testimonio de fe. Me vais a permitir que subraye dos o tres cosas, ¿no? de esta carta, que ya veis que las he enfatizado, las he enfatizado según las leía, pero el hecho de que él haya elegido ese salmo, un salmo que él tantas veces habría leído, pues en su juventud, en su sacerdocio, pero que cuando se dio cuenta que estaba enfermo, ese versículo del salmo adquirió para él otro significado distinto, ¿no? Y el salmo dice: tu gracia vale más que la vida. Claro, la gracia de Dios vale más que la vida, vale más que la salud. Prefiero estar enfermo en gracia de Dios que no sano en pecado mortal. Así de claro, tu gracia vale más que la vida. Por eso, fijaros que dice, le llama al Señor, se dirige a él diciendo: Señor de mi vida y mi enfermedad. Eres Señor de mi vida, eres Señor de mi salud y de mi enfermedad. También el Señor está presente en mi enfermedad, hasta el punto de que la enfermedad es también gracia, es gracia de Dios. Así de claro, ¿no? Y con esta contundencia, pues de fe, creo que puede llegar a expresar. Otra cosa que quiero subrayar de esta carta, en esta catequesis que estamos haciendo sobre el sacramento de la unción de los enfermos, creo que es una petición que él hace aquí, dirigida al Señor, que parece que viene absolutamente a propósito de nuestra catequesis sobre la unción de los enfermos. Te pido, Señor, que sepa en el dolor
pedir el Espíritu. En el dolor pido el Espíritu Santo, para que mi vida en esta peregrinación que un día se acabará y mi muerte estén en tu cruz. Es decir, pedimos el don del Espíritu Santo para que mi dolor y mi enfermedad estén en la cruz de Cristo, estén presentes en el Calvario, estén perfectamente integrados en la pasión de Cristo. Pido el don del Espíritu Santo para ello. Eso es lo que hacemos en el sacramento de la unción de enfermos. Pedimos el don del Espíritu Santo para que esta enfermedad esté plenamente unida y asumida al sufrimiento de Cristo en la pasión. Y esto que hemos dicho de la importancia de que el sacerdote prepare a los fieles que van a recibir la unción de los enfermos, de que sus familiares, amigos, y pues sean instrumento de Dios para preparar al enfermo, ¿no? Pues a recibir la unción de los enfermos y para prepararle a vivir su enfermedad de cara a Dios. Fijaros aquí que dice: me abandono, enfermo y débil, en tus manos que me hicieron, y en las de los hermanos que en el camino del dolor me comunican tu calor. O sea que aquí este testimonio de este enfermo, obispo y pastor de la Iglesia de Cristo, que ha testimoniado también que ha pasado pues de la vida a la muerte, desde esa muerte a la vida eterna, él ha encontrado que sus hermanos, aquellos que Dios puso, ¿no?, para cuidarle en su enfermedad, en el camino del dolor, le estaban comunicando el calor de Dios. O sea, las manos de aquellos que cuidan al enfermo están comunicando el calor de Dios a un enfermo. Por eso tenemos que pedir mucho la gracia de ser apóstoles de los enfermos, de tener perspectiva sobrenatural en el momento en que les ayudamos, de hacernos la pregunta: ¿y cómo querrá Dios que yo ahora aporte lo que tengo que aportar, pues para que pues este padre mío, este hermano mío, este hijo mío, quien fuere, ¿no?, o este vecino o vecino de la parroquia, quien fuere, ¿no?, pues reciba el calor de Dios a través de mis manos y de mis palabras, y que le dispongan a vivir la realidad de la cruz y a recibir el Espíritu Santo para que su enfermedad sea unida a la pasión de Cristo, ¿no? Y esa vida, esa enfermedad sea como el grano de trigo que cae en tierra y da mucho fruto. A ver cómo lo hacemos. Pues evidentemente quien está junto al enfermo también tiene que rezar mucho y tiene que convertirse, pues para ser un buen instrumento de Cristo en ese apostolado tan importante. Y hacer penitencia, oración y penitencia para que sepa hacerlo bien. No únicamente el enfermo, sino también quien está junto a su lado tiene que pedir esa gracia, ¿no?, y orar mucho para ser instrumento de Cristo en el momento de la enfermedad. Bien, vamos a dejarlo aquí. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.